¿Hay algún camino que le dio sentido a tu vida? ¿Algo sucedió y abrió una ruta de crecimiento para ti? ¿Intuías que había otra manera de vivir y quisiste experimentarla? No todo el camino es de gozo. Cuando no puedes cambiar la situación, tan solo queda transformarnos a nosotros mismos, descubriendo talentos y habilidades que no sabías que tenías. En este espacio encontrarás invitados que nos compartirán su camino para inspirarnos a emprender el nuestro. Soy Nidia Lisset Hernández, terapeuta transpersonal. Bienvenido a Emprende el camino de tu vida. La terapia transpersonal con el arte es una técnica donde se usan las herramientas artísticas en el proceso terapéutico. La gran diferencia con la arte terapia es que integro una actitud meditativa y la meditación como eje conductor de todo el proceso, y trata de lo siguiente. Iniciamos con una meditación y te ofreceré una visualización para inspirar a tu dimensión creativa, invitándote a generar un espacio íntimo, sagrado y de sanación, previo a pintar sobre un lienzo en blanco. Cerraremos con una meditación y al finalizar te invitaré a un espacio de escucha consciente de mi alma a tu alma, para compartir lo sentido durante el proceso de creación y contemplación de tu obra artística. Los beneficios que pueden surgir para ti son darse un respiro, salir del piloto automático, vaciarse del ruido mental, desarrollar tu creatividad, autoobservarse sin que el ego y el juicio intervengan, reconectar con tu esencia y catalizar comprensiones profundas del sentido de tu vida. Nunca lo había hecho y la verdad es que ha sido una experiencia muy linda, muy integradora sobre todo. Sí. Te agradezco compartir y también la confianza. Para mí es un gran regalo, esa confianza de decir, pues bueno, voy a ver qué surge, ¿no? Gracias, Es mutuo, No, gracias, Nidia, es mutuo porque me siento en buenas manos, eso es un hecho, desde que me invitaste y también para mí es un regalo esto que me estás, o sea, no es solamente venir a la entrevista, es un regalo enorme que además no me esperaba. Muchas gracias. No, ahora sí que con mucho gusto, Helen. Gracias. Esta terapia es para todos aquellos adultos que quieran experimentarla. ¿Sientes que te gustaría vivir esta experiencia? Buenos días, buenas tardes. Damos la bienvenida a este nuevo episodio que se llama Emprende el camino de tu vida. Y pues hoy vamos a tener un tema que a mí en lo particular se me hace, la verdad, bastante interesante y profundo. El tema de este capítulo se llama La enfermedad como camino a la conciencia. Y pues hoy la verdad tengo una invitada que para mí, yo le comentaba y le decía, me entusiasma mucho este espacio, porque pues he compartido algunos espacios, incluso retiros he compartido con ella, y pues la verdad que la aprecio mucho y me da mucho gusto que el día de hoy esté aquí compartiéndonos este tema. Y pues ella es Helen Almanza. Ella tiene un proyecto que se llama Lo que nos nutre, y ella como tal pues se define por ahora, ¿verdad? Siempre podemos cambiar, como acompañante de la nutrición y el mindfulness. Y es algo que yo he visto que comparte, también tiene un podcast, pero bueno, más adelante también nos irá compartiendo dónde podemos encontrarla, dónde podemos escuchar todo esto que nos va compartiendo, pues semana tras semana. Yo siempre la veo muy activa, comparte el calendario del mes, tiene muchas actividades y también veo que es muy creativa. Entonces, pues bueno, bienvenida Helen, qué gusto que estés Muchas aquí. gracias. Gracias, Nidia, un gusto. Y de verdad que, justo como tú dices, este espacio compartido se suma a espacios bien lindos de nuestra vida, que al menos, y creo que también para ti, que marcaron nuestra vida de una manera muy linda. Y me encanta que sigamos compartiendo a pesar de la distancia física, de los años, pero que creo que nos dejó ahí ligadas al corazón ese Exactamente. espacio y sí, y qué padre que seguimos compartiendo. Muchas gracias por invitarme.
Gracias, Helen. Bueno, pues este espacio que hacemos es también como cuando ya encontramos un propósito, ¿no? Cuando hay algo que nos da sentido. Y pues como mencionábamos ahorita, la nutrición y el mindfulness le ha dado un gran sentido a tu vida que te desempeñas ahora como acompañante. ¿Cómo ha abierto este camino? ¿Cómo fue que lo abrió la enfermedad? Porque a lo mejor si lo escuchamos de primera, o sea, dice, ¿cómo que la nutrición, el mindfulness y la enfermedad? Como que parece que ¿En no tienen dónde? relación, ¿verdad? Claro. Pero seguramente hay algo que conecta los tres temas. ¿Cómo podrías compartirnos este camino, Helen, que abrió paso la enfermedad? Sí, totalmente. Y sí, justo fíjate que en algún punto yo misma me cuestionaba y decía, como parece contradicción, pero no, pues en realidad ha sido como el regalo que trajo un proceso de enfermedad, ¿no? Me tocó transitar un proceso de enfermedad hace 10 años ya, un proceso de enfermedad complicado porque implicaba, bueno, un diagnóstico difícil, un tratamiento también complejo y pues aventarme como a navegar con mucho miedo ese espacio, ¿no? Ese tiempo. Fue curioso porque fue un tiempo que me regresó a estar mucho conmigo, como que el tiempo de tener que estar literalmente dedicada como a sanarme, a curarme, ya pues a vivir el tratamiento como tal, me regaló como mucho tiempo para estar en contacto conmigo misma, con mis emociones, con mis pensamientos, con mis miedos y además como con pensamientos y emociones muy densos porque evidentemente transitando pues esa enfermedad o ese momento, además de que había cosas que sí estaban como más acomodadas y lindas y luminosas, pues también mucho de la carga era como ¿y qué va a pasar? ¿Y si me muero? Y bueno, muchas cosas como de sentido de vida, de misión, de propósito, y si aquí se acaba, o si no, ¿y qué sigue? ¿No? Como replanteándome mucho la vida a un nivel muy, muy, muy profundo. Y fue curioso porque fueron 9 meses del proceso. Entonces yo también como que lo veía como un volver a gestarme, como un volver a nacer, ¿no? Y al terminar y cuando pues por fortuna todo sale bien y me dicen los médicos, pues ya está, todo está bien, se acabó, esta parte se acabó, ¿qué sigue? Este, dale, ¿no? O sea, lo que sigue yo decía que sigue, o sea, como que también fue un momento de mucho replantearme y en esa búsqueda de tratar de, pues como de capitalizar la experiencia, ¿no? De ponerle justamente como darle sentido y encontrar el propósito de ese tiempo, fue que me invitaron a un taller de mindfulness. Entonces yo decía, ¿y como mindfulness para qué? O sea, la verdad nunca lo había escuchado, no sabía de qué iba, pero la persona que me invitó era tan insistente que yo decía, a lo mejor sí hay algo aquí pues no sé, que va a ser importante o que va a ser relevante, o a lo mejor no. Entonces yo vivía como con fueron varias semanas que yo estaba como tomando la decisión y la persona me insistía y me insistía. Llegó un punto en el que dije, bueno, a ver, esto parece como que es una señal clara de que algo hay por aquí, para explorarla. O sea, a lo mejor no termina siendo algo que me guste, pero por lo menos lo voy a conocer. Y pues no está de más, o sea, me voy a aventar. Yo estaba muy temerosa porque la verdad es que regresar a las actividades que, que yo solía tener me costaba trabajo porque todavía no me sentía como muy segura, me sentía todavía con algo de miedo, no sabía muy bien cómo retomar. Entonces lo valoré y dije, pues puede ser una oportunidad como de acercarme al mundo, pues como de una manera diferente y a lo mejor algo encuentro. Y la verdad es que fue maravilloso, porque sin esperarlo, porque no tenía idea de qué iba, fue un espacio en el que me permití como entender a través de la práctica de la atención plena y del, pues todo lo que reflexionábamos y de muchas cosas que surgían ahí como preguntas de autoindagación y demás, fue como el espacio en el que pude ponerle nombre a muchas de las cosas que yo había vivido durante mi proceso. Incluso entender cómo podía transitar momentos de profunda calma
y de bienestar, de sentirme bien, aún estando en un momento de enfermedad, ¿no? Y entonces eso fue de verdad como muy, 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 muy importante en el proceso. De ahí me gustó tanto y revisé tanto mi propia historia que yo decía, ay, es que si yo hubiera aprendido esto siendo una niña, muy probablemente mi mundo interno hubiera sido más fuerte, quizá hubiera tenido más herramientas para gestionar. Bueno, a mí no me tocó vivirlo así, me tocó vivirlo de la manera que fue y creo que eso fue, ha sido importante y relevante en mi vida, pero sí pensaba qué padre que mis hijos pudieran aprenderlo más chicos, ¿no? Y mis hijos y los niños de su edad y los que estén cerca de mí, y entonces de ahí detonó como poder estudiar esto ya de una manera más formal y de dedicarme finalmente a hacer un proyecto primero para niños y de dedicarme finalmente a esto, ¿no? Pero ha sido de verdad como lo que le dio cauce y orientación a esta nueva etapa de mi vida, porque yo termino el tratamiento y fue así como, ¿y ahora qué? ¿No? Como lo previo ya no, porque ya no me viene bien, ya sé que no lo quiero elegir, pero tampoco sé muy bien hacia dónde, y entonces llega mindfulness y es como no solo acomodar la vivencia, sino saber muy bien hacia dónde quería ir ahora y cómo, con qué actitud, viviendo de una manera distinta. Y bueno, pues ahí se une de alguna manera como el proceso de enfermedad con el proceso de vida, de mucha vida, ¿no? Como de ahora retomar la vida desde un lugar mucho más confiado, más elegido, más genuino. Y pues eso se lo debo realmente a mindfulness, la verdad. Qué interesante. Fíjate que me ha pasado también esa parte de decir, bueno, ¿y ahora qué? Mm. ¿Ahora a dónde le Algo. sigo? Pero hay veces que digo, a lo mejor la cabeza no sabe y la cabeza es a la que más le preocupa el Ujú, ahora qué. ujú, Pero la intuición del mindfulness, la actitud, la calma, de alguna manera fue abriendo paso a decir, mira, por aquí, puedes ir por aquí, aunque todavía no esté el camino abierto y todavía no veamos el rumbo, pero te sentiste ujú. confiada en caminar sobre mindfulness. Así es. Sí, Y, de- tal y- cual. ujú. Y esta parte que decías, me acuerdo yo que también me sucedió decir, si yo hubiera aprendido esto antes, si yo hubiera tenido estas herramientas antes, pero a veces digo, bueno, era necesario el recorrido, si no hubiera hecho el recorrido de antes, no hubiera llegado a lo mejor a adquirir estas herramientas ahora. Claro. Y sí nos toca ya después a nosotros, ¿no? Abrir la herramienta a lo mejor a alguien más que pueda tenerla más temprano. Y hay veces que en eso, ¿cómo haces para compartir la herramienta a lo mejor con las personas que todavía dudan, todavía es como, ay, pero esto de verdad tendrá algo para mí? Como tú dices, ¿no? La que me buscaba insistía, 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 hasta que yo de verdad dije, bueno, a ver aquí qué hay para mí. ¿Te has enfrentado a eso en este camino que ha sido también como un tránsito de lo que hacías antes a ir caminando ahora en el mindfulness? Sí, sí, muy fuerte. Y yo creo que tiene que ver también con, pues, con creencias, con ideas, ¿no? Con desconocimiento, finalmente, como cuando es algo que no hemos escuchado, que no hemos vivido como de manera, pues, muy palpable o muy cotidiana, sí de pronto genera como, bueno, ¿y esto de dónde vendrá? ¿Será, saludable? ¿Me pondré en riesgo? Como con muchos cuestionamientos, ¿no? Fíjate que yo me empecé a topar mucho con cuestiones como muy asociadas a lo religioso, como, ¿será que esto puede encajar como en mi práctica cotidiana religiosa o espiritual? Como si no se contrapone, si de pronto, pues no se ve muy bien que alguien que practica cierto rito, cierta espiritualidad o cierta religión también ande en estas cosas, ¿no? Como que había por ahí, creo que eso ha sido lo más fuerte a lo que yo me he enfrentado, como mucha duda en la cuestión, como muy, muy en la dirección de lo religioso espiritual. Y bueno, yo creo que
Además de que he ido aprendiendo a compartirlo desde un lugar pues muy secular, pues muy desprovisto de la parte ritual o religiosa. Ujú. Mindfulness sí tiene una carga espiritual muy grande, o sea, sí te lleva a contactar con el mundo espiritual de una manera muy profunda, aunque no sea inicialmente como la búsqueda, ¿no? O sea, como que a lo Ujú. mejor te acercas porque la búsqueda es más la calma, estar bien, como poder gestionar mejor el estrés o las emociones. Terminas cuando estás practicando cotidianamente, pues sí terminas tocando esa dimensión espiritual, sin duda. Yo lo que he hecho es como tratar de compartirlo, 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 hasta que la gente se familiarice con el término. O sea, como que creo que mucho mi labor ha sido, más que imponerlo o asegurarle a la gente que le va a ir muy bien, más bien es como poner los recursos tan cotidianos a la mano para que veamos que en realidad todos hemos practicado mindfulness a lo Mindfulness. largo de nuestra vida. O sea, no le hemos puesto ese nombre, Ujú. pero todos lo hemos practicado de alguna manera. Porque es la única forma en que podríamos saber, por ejemplo, cuál es nuestra comida favorita, porque alguna vez pudimos tener tanto contacto con ese alimento, con todos nuestros sentidos y disfrutarlo totalmente, que puedes entonces decir, ah, claro, esto me gusta. Tu atención, todo estuvo puesto ahí, tu emoción, tu pensamiento, tu creencia, todo para que tú pudieras decir, ah, esto me encanta. Entonces, mucho mi trabajo actual o mi labor actual ha sido como compartir justo de qué va, de tal forma que la gente cada vez se familiarice más con esto, pueda entonces como tener más elementos para saber de qué va la práctica y entonces estas barreras que se ponen ante lo desconocido o ante el miedo de no saber de qué va, pues vayan como derribándose, ¿no? Entonces, por ahí ha sido como mi labor en estos años de acercarlo, acercarlo, acercarlo de manera muy cotidiana para que podamos ir entendiendo pues también la trascendencia y la relevancia que tiene en nuestra vida, ¿no? En el bienestar que le podemos brindar. Así que Claro, por ahí ha ido. y es importante esto que comentas, porque a veces pensamos que son cosas muy complicadas, que es como, "Ah, eso no es para mí, o hay eso, para qué lo ocupo?". Pero es, es prácticamente, está en lo cotidiano, está en el día a día. Y una práctica de atención plena, aunque la lleves, siento yo que aunque la hagas un ratito, o sea, aunque te regales unos minutos en la mañana, tu día empieza desde otro lugar que cuando empezamos nada más como a la prisa y córrele y mira y no sé qué. Yo he observado mucho, por ejemplo, ahora, últimamente no he traído coche y he andado en el transporte público y me Ay, encanta sí. mirar cómo van, o sea, cómo van estresados. O sea, no que me encanta verlos estresados, sino que me encanta darme cuenta Ujú, cómo todo el estrés, todo lo que implica cuando no manejamos, no gestionamos, con cualquier cosa nos molestamos, o ya te enojaste con el de enfrente, o ya le gritaste algo, el que va manejando, no te dejan pasar, todos quieren al mismo tiempo, o sea, hace tanta falta ujú. una pausa, o sea, de verdad, digo, si nos regaláramos esa pausa a lo mejor de un minuto, sería una gran Cambiaría diferencia en el día a día. totalmente. O sea, Ujú, no ocupamos irnos a meditar, incluso ahí parado, donde estoy esperando el camión, pararme y detenerme, simplemente ujú. observar cómo estoy. Así es. O sea, son cosas de verdad que yo también a veces digo, ¿cómo hacerlo como tan alcanzable, tan Exacto. cotidiano, que digas tú, ay, esto puedo hacerlo en este momento, no tengo que esperar nada? Y algo que yo he estado, por ejemplo, practicando o que me empecé yo a dar cuenta que tenía mucho desgaste, es hacer muchas cosas a la vez. Ay, sí. Sí, sí. O sea, yo decía, hubo un momento y luego a veces le digo a mi hijo, si ves que yo estoy haciendo algo, no me hables o no me pidas permiso, dame un minuto, termino y te escucho. Porque incluso yo noto, se me va la onda, Sí, sí me se pasa me va la igual. onda. Entonces,
Estas prácticas de mindfulness, yo sí me gustaría comentar eso, que son cosas de la vida cotidiana, no son cosas elevadas o no son cosas para personas a lo mejor raras, ¿no? O sea, Exacto, es para sí. todos. Para todos, en todo momento, la podemos hacer como tú dices, en cualquier lugar donde estemos, o sea, no necesitamos un espacio específico para hacerlo. Digo, si lo tenemos, qué padre, pero si no lo tenemos, también entender que donde estemos podemos practicar, donde estemos nosotros, ahí puede ser un lugar de práctica, ¿no? Y lo relevante que esto es, o sea, me gusta mucho esto que tú compartes de lo que observas, porque yo creo que a quienes nos escuchen y yo escuchándote a ti, pues me trae también como imágenes de mi día a día y de cómo voy también atestiguando el estrés, ¿no? Y todas sus manifestaciones a nivel personal, pero también con la gente con la que voy pues conviviendo durante mi día. Y pienso lo relevante que es y lo necesario que es que empecemos como calmando a nuestro ser, enfocándolo, ayudándonos a comprender mejor la vida, llevándonos a un sitio mucho más responsable en nuestro actuar, porque finalmente estamos conectados con todos, o sea, no somos solamente nosotros navegando la vida y qué bueno que yo estoy cada vez mejor, sino mi bienestar impacta también a otros, ¿no? Y ese se va como también haciendo una red que va creciendo donde si todos cada vez podemos manejar mejor nuestras emociones, nuestros momentos difíciles, pues imagínate lo bellísimo que sería poder vivir en un mundo así, ¿no? Donde cada vez seamos más las personas que logramos tener un mayor tiempo, ¿no? En esta conciencia, en este poder elegir mejor qué vamos a hacer, siendo más responsables, más cuidadosos del otro. Creo que también el impacto sería, bueno, ¿no? No es que vaya a ser, sino que lo vamos viendo, que Ujú. si yo logro tener un mejor control de mi emoción, como tú dices, si yo le puedo pedir a mi hijo, oye, espérame tantito, termino esto y te atiendo, en lugar de estar tratando de atenderlo mientras hacemos otras cosas, pues ese niño se sentirá también más escuchado, más atendido, y a la vez él también podrá ser una persona que logre gestionar mejor su mundo y cuando comparte con otros, esto se va transmitiendo, ¿no? Y creo que también eso es lo increíble de estas técnicas, que no se quedan en uno. Por eso digo que se vuelve muy espiritual también, porque Ujú. esta parte espiritual que nos deja ver que estamos interconectados y que lo que yo logro en bienestar no se queda conmigo, sino que también puede impactar a otros y a su vez ese otro a otros y se va multiplicando, ¿no? Creo que eso también Exactamente. hoy día es súper importante. O sea, estamos viviendo un mundo donde hay mucha violencia, donde hay mucha desesperación, donde la salud mental está en riesgo, ¿no? Siempre está como en ese hilito por todo lo que nos ha tocado vivir también como humanidad y pues justo necesita esa contraparte, ¿no? Nos tenemos que ayudar Sí. haciendo cosas que le den un poco ese contraste a lo que viene como en inercia o en ese, pues ya acomodado, ¿no? Pues todo el mundo está alterado, todo el mundo está preocupado, todo el mundo está en el miedo, en el ajetreo, pero la pausa es como esa resistencia que ponemos a decir, no puedo seguir en ese ritmo porque no va bien, ¿no? Así que yo Claro. también así lo veo, como una forma de hacer algo para no irnos en ese cauce que no trae nada positivo. Ujú. Sí, y lo importante que dices es expansivo. O sea, Ujú. cuando vas tú tomando estas herramientas, pues no puedes negarlo o evitarlo, que lo compartes, ¿no? Incluso sin Así es, decirle, te voy a compartir algo, simplemente lo haces y el otro va aprendiendo. así es. Y es de mucha utilidad. Eh, yo también veo mucho esa parte de cómo andamos en el acelere todo el día. Y ya no me gusta. O sea, es como, como decir, ¿por dónde me voy que haga menos ruido? O sea, no. Claro. Sí me voy también dando la pausa, pero sí es algo que requieres también darte la oportunidad de, Ujú. como decías, ¿no? Tal vez no lo conozco, tal vez no sé qué es mindfulness, pero bueno, hay tantos recursos que, por ejemplo, en tu caso compartes, son el podcast, en Facebook, entonces a lo mejor ni siquiera te va a costar experimentarlo para que puedas ver qué es, de qué trata.
y ya después vamos profundizando un poco a poco, pero vamos paso a paso, ¿no? Claro. En este recorrido que has hecho, Helen, si tú miraras ahorita atrás, ¿qué, cómo esta enfermedad viene y hace como un alto, justamente hace una pausa y Ujú. te da estos 9 meses de gestación? ¿Desde dónde renace Helen? Híjole, pues desde un lugar de mucha conciencia. Creo que justamente la pausa me permitió, pues escucharme. O sea, yo creo que yo traía un ritmo justo muy puesto en el hacer, en el lograr, pues muy en la mente, creo yo. Ujú, Digo, no lo siento tampoco no lo digo como un juicio, o sea, bueno, yo había aprendido a hacerlo así, ¿no? Y me había costado mucho contactar con una parte más, digamos, más sensible. Y a pesar de que me considero una persona altamente sensible, que suele expresar sus emociones con facilidad y demás, pero no me había dado como ese espacio para escucharme. Entonces, pues esos 9 meses fueron 9 meses de una escucha muy profunda, de poder experimentar el sentir intensamente también las emociones difíciles, de poder enfrentarme como a las dudas, a los miedos que estaban muy intensos, ¿no? Que estaban en un nivel difícil de pronto de ver a los ojos. Pero bueno, como no tenía mucha posibilidad de salir escapando, de salir corriendo, ¿no? Por toda la situación, por todo el momento, sí creo que hubo un punto como de un grado de rendición, o sea, un poco, no en el sentido de rendirme, decir ya valió, sino como de honrar lo que estaba pasando, como de bajar las barreras y decir, ok, esto está ahorita, ¿qué trae para mí, ¿no? Ese fue, creo que un punto de inflexión muy importante, el disponerme. O sea, podría ponerlo ujú, así como, ok, esto está ocurriendo, no hay nada que yo pueda hacer en este momento para que esto sea diferente, más que disponerme a vivirlo de la mejor manera que pueda. Entonces, eso fue, te puedo decir que esa ha sido la gran enseñanza, ¿eh? Incluso en la pandemia, por ejemplo, yo lo recuperaba mucho porque decía, pues no tenemos de otra en un primer momento, ¿no? Nos vamos a encerrar, es lo que hay. O sea, y nos disponemos y lo tratamos de navegar como mejor podamos, con lo que tenemos y como se pueda. ujú, Ha sido como esa una gran lección. Y esa escucha me ha regalado también esta parte intuitiva que tú mencionabas, como de poder confiar en que hay algo sabio adentro de cada persona y que esa sabiduría que sí nos habita, que está ahí, cuando la escuchamos nos puede dar norte, nos puede decir, por acá. Quizá no tenga certeza porque no puedo ver el final del camino, porque pues es algo que voy a tener que recorrer para poder vislumbrar que hay un poco más allá. Pero, pero sí me regaló confianza, fíjate, en medio de tanto miedo, de tanta incertidumbre, y de mucha resistencia, la verdad, también al inicio, como pues, sí hubo también como resistencia a decir, ¿por qué? ¿Por qué en este momento? ¿Por qué a mí? O sea, ¿no? Como todas estas preguntas ujú, de cuestionar y de resistir de pronto. La ujú. experiencia fue como primero bajar la guardia y decir, ok, aquí estoy, me dispongo, me escucho, y se despertó esta parte intuitiva que me llevó a sentir confianza, aún en la incertidumbre, porque también entendía, a ver, la incertidumbre no se va a acabar, ¿No? ¿no? Con enfermedad y sin enfermedad, con la mía, o sea, el mundo, la vida, tiene una carga de incertidumbre potente, alta. Entonces, ¿cómo voy a navegar de aquí en adelante con tratamiento, sin tratamiento, con enfermedad, sin enfermedad? ¿Cómo voy a navegar la vida? Y creo que esos han sido como los tres pilares en los que creo que he podido construir este nuevo camino, ¿no? No quiere decir que no sienta miedo, no quiere decir que de Ujú, pronto no me sienta desconfiada o que no experimente de pronto también como dudas o resistencia. O sea, también sigue surgiendo en mi vida, también aprendí que eso iba a seguir surgiendo en mi vida, pero que la forma en que yo me relacionara con eso podía marcar la diferencia.
Entonces, sí, sigo experimentando miedo muchas veces, sigo notando cómo a veces el miedo me paraliza y a veces me deja así como, ¿qué voy a hacer? ¿No? Pero al notarlo, al darme cuenta, es que entonces puedo transformarlo y el recuerdo de esos 9 meses me devuelve como ese, claro, sí puedo. O sea, yo supe cómo hacerlo, voy a saber cómo hacerlo. O sea, entonces Sí, sí, es un poco por ahí como el regalo, ¿no? Finalmente lo veo como un regalo que me ha permitido elegir desde un lugar más consciente lo que voy tomando en mi vida cada día, ¿no? Y no solo los grandes planes, sino las pequeñas decisiones que tengo que tomar cada día, varias veces en el día, ujú, como tal cual. volverlo mucho más elegido, por un lado, ¿no? Que no sean cosas que surgen porque pues así tocaron, sino como que saber que realmente las estoy eligiendo. Probablemente no todas, porque habrá unas de las que ni cuenta me doy, pero de las que me doy cuenta, poderlas elegir con más conciencia. Ese es el gran regalo, ¿no? Que al final trajo la enfermedad, el La regalo de enfermedad. más conciencia, el regalo de elegir. Ujú. Y, y me encanta esa parte donde dices, tuve que aceptar, tuve que rendirme a que era lo que en ese momento estaba llegando a mi vida, una enfermedad. Y en el momento que dices, sí, está bien, la acepto, esto es lo que hay ahora, se abre el camino a decir, bueno, ahora sí puedo elegir, qué puedo seguir haciendo, cómo puedo seguir caminando, aún con esta incertidumbre, porque la enfermedad muchas veces nos da bastante miedo y como nombrabas, a veces lo asociamos tanto a la muerte. ¿Qué pasa si me muero? ¿Qué pasa si esta enfermedad me lleva a un término? Y surgen bastantes miedos, pero digo, una vez que uno también se permite transitar ese miedo y darse cuenta de cuál es el principal miedo que tengo y también mirarlo, de alguna manera el miedo pues no se va a ir, muchas veces nos toca como compañero y nos toca Así es. caminar con él, con la enfermedad o en otra situación, caminamos Ujú. con miedo porque pues no siempre se va. Yo a veces siento que no se va nunca, que es De algo hecho. como que pues está ahí como una alerta, ¿no? Pero es como también agarrarlo de la mano y pues acompáñame porque esto lo vamos a tener que hacer juntos. Ujú. No hay otra manera por ahora. O hay veces no sabemos que haya otra manera, pero vamos dando el paso justamente intuitivamente. Sí, totalmente, totalmente. Esto que dices, yo también creo que no se va nunca, o sea, que es algo que está ahí y que la magia surge cuando justo lo aceptas, ¿no? Cuando dices, pues aquí va a estar, bien, compañerito de vida, vente y Exactamente. y ponerlo en un lugar en el que realmente nos sea útil, ¿no? Como que también eso es algo que he ido aprendiendo a lo largo de la práctica y es como desde los pensamientos, las emociones, dejar como de apegarme tanto a lo que pienso o a lo que siento, que pueda tener esa distancia saludable de decir, ¿sabes qué? No eres tú quien lleva el mando, ¿no? Yo puedo observarte, puedo saber, incluso si le busco un poquito hasta de dónde vienes, de dónde surges, Ujú, y, y puedo yo elegir qué voy a hacer con esto que estoy sintiendo o que estoy pensando. Y eso también ha sido como una posibilidad de redireccionar como el pensamiento, ¿no? O la emoción de decir, bueno, a ver, me es útil, me sirve, en qué, hasta dónde me sirve y luego ya más bien se convierte en algo que me trae como secuestrada y no me permite actuar, ¿no? Entonces también creo que eso ha sido muy padre de poder reconocer la emoción, de poderla aceptar, de darle espacio y de luego decir, bueno, ¿qué voy a hacer con esto? O sea, ujú, si me estás protegiendo, me estás cuidando, me estás diciendo que necesito parar, me estás diciendo que necesito poner un límite, ¿no? O sea, ¿dónde está el mensaje? Y ujú. recibirlo y actuar en consecuencia para no quedarme dándole vueltas, porque también luego la resistencia yo he notado que cuando yo me resisto mucho, me deja ciclada ahí dándole vueltas y vueltas, y algo que hubiera podido durar
un tiempo breve, pueden pasar días, semanas, meses, y dices, híjole, con este malestar por resistirme, por no, pues sí, por no querer como darle espacio al mensaje, ¿no? Ujú. Así que también eso ha sido como, eso me lo recuerda esto que tú dices, ¿no? Pues a veces caminamos con la emoción, pero la ponemos o la colocamos en un lugar donde realmente nos es útil, la podemos utilizar para crecer y no nos está ahí como nada más atrapando y secuestrando, ¿no? Exactamente, es una gran diferencia cuando caminas, pero realmente cuando la emoción te secuestra no caminas, No te caminas, quedas ¿no? paralizado. Y Ujú. cuando sí caminas es cuando puedes decir, ah, bueno, esta emoción me está diciendo algo, estoy comprendiendo algo, me doy cuenta que el miedo que tengo es este, o me doy cuenta que a lo mejor podría correr peligro si camino por ahí. O sea, Exacto. al final de todo la emoción es útil, trae un mensaje y podemos elegir, como tú dices, terminar todo este camino de la enfermedad con más conciencia y siempre tienes el derecho a elegir, siempre. Ujú. Siempre, pero si requieres darte cuenta, si no te das cuenta, justamente ahí sí terminas secuestrado, ¿no? Totalmente. Ujú. Y decía alguien, ¿no? Nada que no se ha visto puede ser transformado. Entonces, el gran regalo de ver, de tener claridad, de poderte dar cuenta, pues es que lo puedes transformar. Si no, no hay forma. Así es. Así que Bien. por ahí va. Helen, a estas alturas, con este propósito de acompañar a la nutrición y en el mindfulness, ¿tienes algún sueño? ¿Tienes algún anhelo que cumplir que, que guíen estos dos acompañantes, la nutrición y el mindfulness? ¿Algún sueño que nos quieras compartir? Pues sí, de aquí en adelante mi gran sueño es seguirlo compartiendo así, unido. Mi práctica nutricional ha cambiado radicalmente y mi sueño es que eso se siga transformando en esa dirección. Yo solía trabajar de una manera muy rígida, quizá podría decirlo, como muy apegada a una formación enfocada como en salud, enfermedad, punto, ¿no? Ujú. Y creo que la nueva forma en que lo estoy haciendo me deja muchas satisfacciones, me hace sentir muy contenta porque de verdad logro ver en las personas en las que acompaño un crecimiento a todos los niveles, como en una integralidad bien bonita, que va mucho más allá de cuántas calorías consumimos o de cuánto movimiento hacemos, si eh, tenemos el peso que dicen las tablas que debemos tener o no, que fue como mucho el abordaje inicial de mi práctica, pero que tenía mucho tiempo cuestionándola y que no me gustaba, me costó mucho trabajo encontrar. La verdad es que la forma de compartirlo, donde yo me sintiera muy feliz de hacerlo y viera que también eso estaba provocando bienestar real en quienes acompaño. Y es relativamente corto el tiempo que tengo de hacerlo de esta manera, como con esa sensación de haber encontrado la manera, pues, o sea, había muchos intentos previos, pero no terminaba de sentirme como por aquí. Tengo yo creo que un año más o menos, más o menos, de haber encontrado como así, decir, esto es, Aquí. y mi sueño es que esto se siga multiplicando, que pueda yo acompañar a las personas desde este lugar y bueno, también sí hay un sueño grande en compartir la parte de mindfulness, más allá también de la nutrición, de seguir compartiendo todas estas herramientas. Me encantaría llegar muy lejos, por ejemplo, con el podcast, que es un espacio que hago básicamente para compartir. Ese no tiene ninguna otra necesidad que cubrir más que compartir. Y me encantaría, mi gran sueño es que ese podcast llegue muy lejos. De pronto veo las estadísticas y veo que, no sé, ya nos escuchan en 30 países diferentes y digo, Wow. wow, o sea, de pronto veo, nos escuchan en Turquía y digo, ¿cómo en Turquía? O sea, no, sí, y eso me emociona muchísimo, de verdad es poder poner al servicio lo que para mí me ha regalado mi propio proceso, ¿no? Poderlo poner al servicio de otros es algo que me entusiasma muchísimo y mientras más personas se vean beneficiadas de ello, pues más feliz me sentiré. Digo, ya me siento feliz con lo que hay, pero sí sueño con que eso llegue a más y más personas. Claro,
Pues ahora sí que comparto tu sueño y me alegro, ¿no? Porque sí, como tú dices, encontrar ese decir aquí, o sea, ahora sí Ujú. me siento y esto es lo que yo quiero compartir, integrarlo todo. Siento que es un momento también muy peculiar como Sí, profesional, donde te sientes como completo. O sea, sí, estoy entregando algo que está totalmente en congruencia conmigo, ujú, con lo que comparto, que lo he experimentado. Y más ahora que dices, bueno, ya llevo un año compartiéndolo, ya lo estoy probando, ya estoy viendo también los resultados, o sea, ya va como engranando, ¿no? Entonces, totalmente. me alegro de verdad. Y yo sí he escuchado el podcast y me gusta. Y por eso también Gracias. quería comentarlo porque es muy valioso, es información muy valiosa y como tú dices, a mí, o sea, yo con compartir y con decir que esto llegue a muchos lugares, ya, o sea, eso es como yo ya estoy bien. Ujú, Entonces, pues seguirlo, compartiendo, ¿no? compartiendo. Pues yo te agradezco mucho, Helen, que hayas compartido aquí por hoy este tema y Ujú. claro que me encantaría invitarte después porque esa parte de nutrición que yo he estado viendo que manejas se me hace muy, muy interesante y que también se ve como un camino, como cuidarnos en la nutrición, pero Ujú. con más amor, sin Así menos es. estereotipos. Y también digo, cada uno debe de ser diferente, porque a veces vemos como la nutrición como si Mm, todo tiene que ser así, y yo digo, es que cada uno probablemente somos diferentes y cada uno tiene cierta peculiaridad, ¿no? Entonces, de verdad que gracias por este tema que hoy nos regalaste acerca de la enfermedad. Yo creo que podemos tocar mucho enfermedad, hay mucha enfermedad y puede ser de así es. cualquier tipo, pero la enfermedad siempre va a traer esta invitación. Probablemente no siempre tomamos la invitación, pero siempre nos va a llevar a tomar conciencia de una o de otra manera y siempre pues va a estar relacionado con tu propia vida, ¿no? A cada uno nos puede llevar a tomar conciencia de cosas distintas, pero es al final un gran regalo que expone la enfermedad y pues podemos o dar ese paso o me quedo ahí. Digo, al final cualquiera de las dos Claro. decisiones son Vale, válidas, claro. son válidas siempre, Claro. pero pues bueno, podemos hoy compartir cómo es cuando damos esos pasos y pues el regalo que en esta ocasión nos compartió Helen. Muchas gracias, Nidia. Yo solo quisiera decir que durante mi proceso muchas veces me topé con preguntas como, ¿qué querrá enseñarte? ¿Por qué vino, no? Y yo pienso que la enfermedad no surge en sí misma con la intención de enseñarnos nada. O sea, yo, porque luego, fíjate, a mí eso me dejaba como una sensación como de culpa también, Ujú. Qué como de, ah, importante. claro, sí, quizá yo me lo busqué o yo me lo provoqué o porque tengo que aprender algo o porque tengo que... Y la verdad es que al paso del tiempo, yo creo que la enfermedad existe porque los seres humanos somos susceptibles de enfermar. O sea, la vida conlleva, así como conlleva la muerte, pues también conlleva la enfermedad y en algún punto de la vida todos, de una u otra manera, lo vamos a experimentar o lo hemos experimentado. Yo creo que acá el tema muy relevante es qué quiero hacer con ese espacio, con ese tiempo, con esa experiencia. Y es en realidad, si aprendes o no aprendes, es algo, si te sirve o no te sirve, es algo que finalmente uno de alguna manera elige también, Ujú. ¿no? Y no agregarle esta carga o esta culpa. Sé que hay muchas visiones donde sí se habla como de, pues, de alguna manera tú lo Tú te lo buscaste o buscaste. ajá, o es algo que tienes que vivir para aprender, o yo sigo pensando al día de hoy, y eso lo comparto como algo personal, que en realidad todo lo que ocurre en nuestra vida eh, puede ser tomado como un camino para crecer o para aprender algo, y puede no. Y como tú dices, ambas cosas son válidas porque cada quien tiene su propio camino y Ujú. su propia manera de gestionar lo que se presenta, ¿no? Entonces acá no hay como correcto o incorrecto, sino lo que cada quien vamos eligiendo con las herramientas que también vamos teniendo, porque Teniendo, claro. todo surge pues de manera como, digamos, orgánica, ¿no? O sea, como que se da lo que hay con lo que hay. Y donde hay posibilidad de elegir, pues también lo que elijamos está bien. No, Claro. no llevar esta carga como
tenemos que aprender, ¿no? O sea, yo creo que eso es una elección de cada persona. Gracias de verdad por puntualizarlo así, en donde no tienes que. El quitar el tienes que es hasta liberador. Sí, mucho, sí, mucho. A mí de verdad me liberó como de esa carga de, no, bueno, aparte tengo que aprender algo, ¿no? Y aparte tengo que salir fortalecida, o sea, espérenme tantito, o sea, vámonos de una por una, ¿no? Digo, Ujú, si en algún punto algo bueno se puede sacar de esto, pues qué padre, pero y si en algún punto no, pues tampoco pasa nada. exactamente. Ser amables también, Sí, 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 ser sí, con amables. ese proceso, Bien. totalmente. Pues muchas gracias por puntualizarlo. Y bueno, pues para finalizar este episodio, pues quiero compartir también que estamos ya formando grupo para este año, para el Camino de Santiago. Como tal, un camino para encontrar significado, como puede ser la enfermedad, también un camino para encontrar significado o no, como decía Helen, ¿no? Igual el Camino de Santiago puede ser o no un camino donde puedas encontrar algo para ti. Estamos en este año, nos vamos en septiembre. Y pues si surge en ti, siento yo que en la mañana compartía con una chica y le digo, yo siento que el camino te llama. Le digo, entonces busco a esas personas que las llame el camino, que las llame el camino de Santiago, que podamos caminar juntos y que pues podamos hacer todo el proceso, ¿no? Ahorita estamos a muy buen tiempo para de aquí a septiembre, pues nos vamos gestionando, nos vamos programando y pues yo acompaño justamente en proveer todo para que ya nada más tú te digas, ok, si quiero vivir la experiencia, nos vamos, te voy diciendo cómo vamos haciendo todo paso a paso y nos encontramos literal en Madrid, como el año pasado. Muchos no nos vimos durante el tiempo más que vía en línea y hasta Madrid nos conocimos, hasta Madrid nos abrazamos. Caminamos juntos una semana y pues fue como si ya lo hubieras conocido de toda la vida, ¿no? Es es un compañero peregrino que queda para siempre. Y pues en mi caso, por propia experiencia, digo, peregrina una vez, peregrina para siempre. Es complicado soltar ese camino una vez que ha sido. Entonces, pues sigo invitando para este año. Quien se quiera sumar puede contactarnos, para darles mayor información. Y también aprovechar para que Helen también nos comparta dónde podemos encontrarte, Helen, dónde podemos buscar más de todo lo que estás compartiendo, en qué redes, en qué página, dónde te encontramos, Helen, para saber más de este proyecto tan bello. Muchísimas gracias, Nidia. Pues me encuentran como Lo que nos nutre, así está en Instagram, también está en Facebook, @lo que nos nutre. El podcast se llama Lo que nos nutre podcast, está en diferentes plataformas de podcast, está en Spotify, en Apple, en Google, o sea, lo pueden encontrar en más de 7 plataformas. Y pues básicamente la página también es loquenosnutre.com, así que todo lo encuentran con ese Qué mismo bueno. nombre. Muy fácil de recordar lo que nos nutre. Lo que nos nutre. Entonces, pues para todos los que quieran buscar y encontrar todo lo que Helen nos comparte, ahí vamos a estar al pendiente de Helen. Y también si después se abre también espacio para compartir o cuando tengas un taller que vayas a abrir, Helen, bienvenida y puedes aquí, Gracias. podemos compartir del taller o de algo que tengas próximo. Y podemos también aquí nombrarlo, invitando a la gente que pues vaya adquiriendo estas herramientas que pues por propia experiencia Helen hoy nos compartió, ¿no? Cómo es que ahora ella comparte este tema. Y pues te agradezco mucho, Helen, de verdad, de Gracias, corazón, Nidia. un gran gusto compartir contigo. Y a mí también me da mucho gusto compartir contigo. De verdad, muchísimas gracias por el espacio. Gracias. Pues bueno, nos despedimos de este episodio. Nos vemos en el próximo episodio con otro invitado, otra invitada, siempre sorpresa. Y pues aquí nos seguimos viendo. Muchas gracias, que tengan excelente día.